Quartararo y la suerte del campeón. Moto 2 es cosa de dos. Guevara se impone como en Aragón y acaricia el título. Arrollador Bautista en el Montmeló. Soy Alberto Sánchez y esto es Race-Thru. Fin de semana completo de motociclismo que tuvimos esta pasada semana, en la que se juntaron nuevamente los campeonatos del mundo de World Superbike y de MotoGP. Por suerte para los apasionados de ambas competiciones, las carreras no se solaparon, ya que las de MotoGP se disputarían muy temprano, de madrugada en horario peninsular, mientras que las de World Superbike sí se disputarían en un horario más habitual de las carreras, ya que tuvo lugar en el propio territorio español. Como es habitual, hay que seguir un orden y vamos a empezar por la que se disputó primeramente, que fue el Campeonato del Mundo de MotoGP. Y empezamos con la categoría reina, donde Fabio Quartararo salvó los muebles y se marcha líder de Japón camino de Tailandia. El piloto francés no tuvo un buen fin de semana, como viene siendo habitual estas últimas semanas, ya que su Yamaha cada vez es menos competitiva respecto a las Ducati. Simplemente su gran estado de forma particular le permite aguantar un poco ese tirón que están pegando las Ducati y las Aprilia a lo largo de esta temporada. Se puede observar perfectamente cómo es un rendimiento propio y no de equipo, ya que su propio compañero y las otras dos Yamaha satélite que en parrilla apenas luchan por meterse en los puntos. Y en esta ocasión, cuando todo parecía que iba a perder el liderato del campeonato del mundo, la suerte le sonrió. Y es que los tres pilotos que están disputando el campeonato del mundo ahora mismo, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo y Aleix Espargaró, salieron muy juntos pero en posiciones retrasadas, por lo cual de salida la suma de puntos iba a ser corta. Y las buenas noticias para Fabio nos hicieron esperar, y es que por primera vez en toda la temporada Aleix Espargaró sufrió un problema de fiabilidad, a lo que venía siendo habitual en la Aprilia estos últimos años, antes incluso de comenzar la carrera, y es que en la vuelta de formación su moto le dejó medio tirado. Pudo llegar al pit lane pero con la moto claramente en bajo rendimiento y tuvo que verse obligado a cambiarle y a salir desde la propia línea de boxes, sumándole a esta desventaja la igualdad mecánica que existe actualmente en la categoría reina y el hecho de que tuviera que coger una moto seguramente adaptada a reglajes pensados para lluvia, ya que normalmente el cambio de moto se suele realizar en MotoGP para adaptarse a unas condiciones cambiantes en el circuito. Todo esto provocó que le costara remontar hasta tal punto de que ni siquiera llegó a alcanzar la zona de puntos, se quedaría en una 16ª posición. Mientras los pilotos de arriba se escapaban, Bagnaia y Quartararo se peleaban por la 7ª, 8ª posición, con un invitado inesperado que se trataría del propio Enea Bastianini, el piloto con el que se ha estado disputando las victorias Bagnaia estas dos últimas carreras, y que más que un aliado para el propio Pecco parece un aliado para Fabio, ya que durante gran parte de la carrera se encontró entre el piloto oficial de Ducati y el piloto oficial de Yamaha, con Quartararo por delante y evitando de manera constante que el líder de la marca le superara. Ya dejó claro en declaraciones post Gran Premio de Aragón que sin órdenes desde arriba él iba a seguir corriendo para ganar, para hacerlo lo mejor posible, y está claro que esas órdenes nunca han llegado. O sea, algo que se debería replantear Ducati, seguro que se va a replantear Ducati de cara a las próximas carreras. Y es que la imposibilidad de Pecco para adelantar a su compatriota y el hecho de ver cómo a los últimos tramos de carrera ya Fabio Quartararo tenía un ritmo un poquito superior a Bastianini, conseguía sacar una distancia no muy grande pero quizás suficiente para no ver peligrada su posición en carrera, hizo que Bagnaia se viera obligado a forzar, lo que acabó convirtiéndose en un error que le llevaría al suelo y le haría abandonar. Primer cero de Bagnaia desde el Gran Premio de Alemania, y por suerte para él, Quartararo no sacó tampoco muchos puntos de esta carrera, porque si no podría haber sido quizá no un jaque mate, pero sí dejar en jaque el campeonato a su favor, más aún en un circuito que parecía favorecer claramente a la Ducati. Eso lo vimos en la parte de arriba, ya que su propio compañero Jack Miller logró su primera victoria de la temporada y quizás la que pueda ser su última victoria con Ducati. El piloto australiano salía en primera línea y rápidamente cogió el liderato de la carrera y no lo soltó nunca, siendo el piloto más rápido de largo de toda la categoría. Por detrás de la carrera parece que fue cosa de los pilotos de la conocida como Commonwealth, y es que el segundo clasificado de la carrera al final de esta sería Brad Binder, el piloto sudafricano que también peleó por la pole y que estuvo haciendo buenos entrenamientos a lo largo del fin de semana. Aprovechó que su KTM era
más competitiva de lo habitual en estas últimas carreras en este circuito, y peleando con Jorge Martín logró una segunda posición que le permite mantenerse en una buena posición en el campeonato y salvar un poco los muebles de KTM en una temporada complicada para ellos viendo de dónde venían. Y que este ha sido un circuito en el que ha salvado un poco las castañas para KTM, porque mientras que sí que el equipo satélite sufrió en las posiciones traseras, ninguno de los dos pilotos, ni Raúl Fernández ni Remy Gardner, fueron capaces de puntuar. Miguel Oliveira, que el año que viene llevará una Aprilia satélite, fue capaz de terminar en quinta posición justo por detrás de un Marc Márquez que ha vuelto. Por fin algo positivo para Honda en esta desastrosa temporada, y es que el piloto de Cervera no solo se mostró competitivo en carrera, sino que dio una exhibición en lluvia el sábado y logró la pole justo 3 años después de lograr su última pole en el Gran Premio de Japón, precisamente del año 2019. Una pole muy importante tanto para él, porque recupera sensaciones y sigue demostrando que con una moto muy poco competitiva él es capaz de estar muy arriba, pero sobre todo importante para Honda, ya que logra esta pole, la primera de la temporada, en el circuito de casa, en el circuito que es propiedad suya. Es cierto que en carrera ya el rendimiento de la Honda se ve claramente inferior al de las Ducati, en ese caso igualado, un poquito inferior al de KTM, pero aún así Marc consigue una valiosísima cuarta posición en una carrera en la que su compañero, que a pesar de salir también entre los 10 primeros, acabó 12º, su hermano 13º, mientras que Nakagami, que arrastraba la lesión sufrida en ese choque con el propio Marc en Aragón, acabaría último y con muchos dolores. Y el wildcard de Honda para esta carrera, Tetsuya Nagashima, ex piloto de Moto 2, ganador del Gran Premio de Qatar de 2020, acabaría por el suelo. Y otro nombre del que hay que hablar es de Jorge Martín, el piloto madrileño, que por fin vuelve a subir al podio después de muchas carreras sin lograrlo. Esta ha sido una temporada bastante irregular para el piloto del Pramac, que a principio de temporada partía como el favorito a ocupar el puesto de Jack Miller en Ducati. Sin embargo, el buen hacer de Bastianini con el equipo Gresini le abrió las puertas del equipo oficial. Ahora, quizás sin esa presión de estar peleando por un puesto en Ducati con el asiento ya asegurado para la temporada que viene, podamos volver a ver al mejor Jorge Martín, aquel que deslumbró en su temporada rookie la temporada pasada, logrando la primera y única victoria hasta ahora del equipo Pramac en MotoGP, el Gran Premio de Estiria de 2021. Pasamos a Moto 2, donde a diferencia de los otros mundiales, el mundial que comenzó bastante claro para un piloto y con una diferencia bastante importante respecto a sus seguidores, se ha convertido en el mundial más apretado de todos. Y es que Ai Ogura, el piloto japonés del Idemitsu Team Asia, logra su tercera victoria de la temporada y se convierte en el primer piloto japonés desde Hiroshi Oyama en ganar en la categoría intermedia en Japón. Se le vio rápido a lo largo del fin de semana al piloto japonés, sin embargo tuvo que esperar errores ajenos para hacerse con el liderato de la carrera. Y es que durante el primer cuarto de carrera sería Aaron Canet, el piloto del equipo Pons, el que se colocaría al líder. Y no solo eso, sino que tomaría una gran ventaja respecto al grupo perseguidor. A pesar de ello, un error en la curva 3, tras varias vueltas disputadas de carrera, le haría irse al suelo y abandonar finalmente, la que quizás haya sido una de las carreras en las que más cerca ha podido tener la victoria, a pesar de su caída tan temprana, puesto que su ritmo era bastante superior al del resto. Nuevamente nos quedamos sin saber qué era esa pajarita que estaba llevando en el podio estas últimas carreras, incluso del año pasado, algo que iba a desvelar una vez lograra su primera victoria en la categoría. Sin embargo, como si fuera un peso que quisiera quitarse de encima, el piloto castellonense decidió, un día después de la carrera, confesar ante el diario AS las razones del uso de esa pajarita. Y es que resulta que el piloto subcampeón del mundo del año 2019 de Moto 3 habría sido rechazado por varios equipos con los que negociaba para esta misma temporada, mientras se encontraba en el equipo Aspar, por sus tatuajes. Y el uso de esta pajarita sería un uso reivindicativo para demostrar que el aspecto de una persona no influye en cómo sea esta ni en su rendimiento. Veremos si ahora sin la pajarita el piloto se libera y logra por fin esa ansiada victoria. Como dice la líder Murphy, no sería descabellado pensar que una vez ha roto esa pajarita y ya ha confirmado para lo que servía, ganara la carrera siguiente en la que lo ha hecho. Motegi no pudo ser, como tampoco pudo ser para Fermín Aldeguer, y es que el piloto murciano de Bosque Oscuro está teniendo una segunda mitad de temporada bastante complicada. Le costó tener una buena carrera hasta el Gran Premio de Aragón, donde terminó en una buena sexta posición, parecía recuperar sensaciones. Sin embargo, en esta carrera
carrera de Motegi, mientras se encontraba luchando por posiciones de podio, incluso llegó a dar segundo por detrás del propio Canet, nuevamente se iría al suelo. Varapalo para el jovencísimo piloto murciano, para el piloto de 16 años. Pero no todo fue negativo para Bosco Oscuro, y es que Alonso López también se encontraba arriba y logró subir nuevamente al podio, lo cual demuestra que la Bosco Oscuro cada vez está más cerca de la Calex. Parece que poco a poco va encontrando un rendimiento más óptimo y empieza a plantar cara. Si la temporada que viene se acerca un poquito más al fabricante de chasis germano, no es descartable que en un futuro veamos más de 2 speed-up de Bosco Oscuro en la parrilla de Moto 2, que también subió al podio aprovechándose de las caídas de los pilotos de delante. Fue el líder del campeonato, que lo sigue siendo el líder de la victoria de Ogura, Augusto Fernández. El piloto del Red Bull KTM termina segundo y salva los muebles en un circuito en el que el liderato podría haber cambiado perfectamente de manos de nuevo. La cosa está muy apretada entre Ogura y él, y es el campeonato que más posibilidades tiene de acabar decidiéndose en la última carrera. Un campeonato del que se descuelga ya definitivamente Celestino Vietti, sexto cero para el piloto italiano del VR46, el piloto que lideró con amplia ventaja incluso el campeonato durante la primera mitad de temporada. A partir del parón de verano está teniendo una segunda mitad de año horrible, y con este nuevo cero sumado a los 25 y 20 puntos de Ogura y Augusto respectivamente, a pesar de que matemáticamente aún es posible lograr el título, prácticamente tendrían que abandonar tanto Ogura como Augusto como Canet todas las carreras y ganar Vietti las 4 restantes. Podremos dar por hecho que el piloto italiano tendrá que esperar la temporada que viene para lograr ese título que parecía tener muy al alcance de su mano llegado el parón de verano. El que sí parece tener el título en su mano es Izan Guevara en Moto 3. El piloto del equipo Aspar, al igual que haría en Aragón, se mostró como el piloto más rápido, muy por encima del resto, y logró una victoria prácticamente igual que la que lograría en Motorland la semana pasada. Al igual que sucediera en el circuito aragonés, Ayumu Sasaki se iría detrás de él, aprovechando el gran ritmo del piloto mallorquín, y en esta ocasión sería Dennis Foy el que se uniría a ellos dos. Los tres escaparían aprovechando la pelea que hubo en el grupo trasero, en el que Sergio García tuvo que remontar un poco para alcanzar esa cuarta posición final en carrera, ya muy lejos de alcanzar a los tres de delante, y Guevara, al igual que haría en el circuito de Motorland, llegado en el último tercio de carrera, ya incluso diría las últimas 5 o 6 vueltas, aumentaría aún más el ritmo, cosa que parecía muy difícil, y dejaría atrás tanto a Foggia como Sasaki. El piloto italiano sí conseguiría dejar atrás al piloto japonés, intentar irse a la caza de Guevara. Sin embargo, no sería suficiente para alcanzar al piloto del equipo Aspar, que suma una nueva victoria y que ya aumenta a más de 30 puntos la distancia respecto a sus perseguidores. Podría incluso proclamarse campeón del mundo ya en la penúltima cita del campeonato. Y si a Guevara no hay quien le tosa en Moto 3, a otro al que no le tose nadie ahora mismo en World Superbike es a Álvaro Bautista, el piloto talaverano, después de una ronda tanto polémica como fue la pasada de Francia en el circuito de Magny-Cours. Llegaba de nuevo a casa, llegaba a la ronda de Cataluña, la ronda disputada en el circuito de Montmeló, y en un circuito que favorecía las características de su moto, que él conocía a la perfección, no tuvo rival. Y es que en un fin de semana tan dominador para él, lo único que fue capaz de perder fue la pole position, que fue para otro piloto español, para Iker Lecuona. Y es que el sábado fue un gran día para Honda, tanto en MotoGP como en World Superbike, logrando en ambas categorías la pole position. Primera pole del piloto valenciano en su debut en la categoría. Sin embargo, la Honda sigue siendo todavía notablemente inferior y en las carreras lo acabó notando, más aún con la caída de la Superpole Race, que le impidió salir en posiciones algo más adelantadas en la segunda carrera, en la carrera del domingo. Vamos dando un rendimiento discreto en lo que la carrera se refiere, que eso sí, esa pole position, esa primera pole position no se la va a quitar nadie. En carrera que nadie pudo quitarle la victoria, ninguna de las tres, fue Álvaro Bautista. El piloto de Ducati está cada vez más cerca de convertirse en el segundo piloto español en la historia en ganar el título de World Superbike. Me dice Carlos Checa en 2011 también con Ducati, y se convertiría así en el primer piloto Ducati en ganar el título precisamente desde el propio Checa. Es cierto que aún quedan varias rondas por disputarse y que todo puede cambiar. Un mal fin de semana podría provocar que tanto Toprak como Jonathan Rea se acercaran, pero si sigue mostrando el rendimiento que ha mostrado este fin de semana, está muy complicado. Mientras que Jonathan Rea sí fue capaz de salvar un poco la situación con 2 segundas posiciones tanto en la carrera 1 como en la Superpole Race,
La carrera 2 sería Michael Robert Rinaldi, el recién renovado por el equipo Ducati, el que lograría acabar segundo, firmando así un doblete para Ducati. Toprak tuvo por su parte un mal fin de semana, eso sí, consiguiendo los puntos suficientes para mantener esa segunda posición en el campeonato. El piloto turco solo subiría al podio en la carrera 2. Tuvo una muy mala clasificación el sábado que le hizo tener que remontar en la carrera 1, cosa que lograría, sin embargo se acabaría quedando sin neumáticos al final de la carrera y perdería varias posiciones por ello. La Superpole Race no tendría tiempo suficiente para remontar, solo escalaría hasta la cuarta posición y ya a partir de ahí solo tuvo que adelantar a Jonathan Rea, ya que Alex Rose se iría al suelo, que salía por delante de él, para acabar tercero y mantenerse aún como segundo clasificado del campeonato del mundo. Otro piloto del que hay que hablar este fin de semana es de Garrett Gerloff, el reciente fichaje del equipo Bonobo BMW, que aún milita en las filas del GRT Yamaha. Un piloto que sorprendió sobre todo la temporada pasada, logrando varios podios y siendo en varias ocasiones incluso la segunda Yamaha, por delante de Andrea Locatelli. Estaba teniendo una temporada bastante mala para el piloto estadounidense, ya que no conseguía destacar enormemente. Su mejor resultado hasta ahora había sido un quinto puesto logrado en la carrera 1 de la ronda francesa, donde se vio beneficiado un poco por esas condiciones cambiantes, pero en esta ocasión supo gestionar muy bien los neumáticos en la carrera 1 y lograr su primer podio de la temporada. Eso sí, fue una de cal y otra de arena para el piloto estadounidense, ya que en la carrera 2 se iría al suelo mientras se encontrara en esas posiciones altas de la carrera, no tan altas como en la carrera 1, ya que en la Superpole Race solo pudo hacer décimo, pero sí peleando por esa sexta, quinta posición. Y si hay que hablar de un desastre este fin de semana, después de una parecida trayectoria ascendente, es BMW. El equipo alemán se hunde nuevamente en el circuito de Montmeló. Y es que tanto Scorby como Michael van der Mark tuvieron su mejor fin de semana. El piloto británico, que venía de hacer podio en la pasada ronda y que en Most incluso llegó a pelear por la victoria, abandonó en las dos carreras largas del fin de semana, pudiendo ser solo octavo en la Superpole Race. Por su parte, su compañero Michael van der Mark, que regresó apenas en la ronda de Magny-Cours después de superar una grave lesión que la ha mantenido fuera prácticamente toda la temporada, abandonó tanto en la carrera 1 como en la Superpole Race y solo pudo ser 13º en la carrera larga del domingo. Veremos si esto supone un punto de inflexión para BMW en lo que resta de temporada o simplemente una pequeña mancha en esa trayectoria ascendente que estaba teniendo desde la ronda de Donington Park. Mucha actividad la que tuvimos el fin de semana pasado y una actividad que no para este, y es que MotoGP vuelve a disputarse este fin de semana. Se cierra ese triplete Aragón-Japón con el Gran Premio de Tailandia y lo hará con novedades en la parrilla de MotoGP, y es que tras caerse de nuevo y de sentirse de esa lesión en la mano sufrida en el Gran Premio de Aragón, Takaki Nakagami esta vez sí decide parar. Forzó para disputar el Gran Premio de casa, no le fue bien y en esta ocasión sí que ha decidido echarse a un lado para recuperarse mejor de esa lesión en la mano. Y el piloto que compitió como wildcard en Motegi para Honda, Tetsuya Nagashima, será su sustituto en Buriram. Por su parte tendremos un nuevo cambio de pilotos en Suzuki, y es que después de que Tetsuya Suda fuera el reemplazo de Joan Mir en las carreras de Aragón y Motegi sin grandes resultados, en su gran premio local en Motegi en que su moto salió ardiendo y tuvo que abandonar, será un viejo conocido del mundial el que regresa a las pistas a pesar de no ser piloto Suzuki. Hablamos de Daniel Petrucci, el piloto italiano que ahora mismo está disputando el campeonato americano de Superbike, el AMA, con Ducati. Será el piloto elegido por la marca de Hamamatsu para sustituir al campeón del mundo de 2020 en Tailandia. Será esta la cuarta montura que utilice el piloto italiano en la categoría reina desde que debutara en el año 2012 con el equipo Yoda, montando una Suter CRT. Posteriormente llevaría una ART en el año 2014, una RT Open, pasando de ahí a Ducati de la mano de Pramac y dando salto al equipo oficial en el año 2019. El piloto italiano que lograría 2 victorias en MotoGP, el Gran Premio de Italia de 2019 y el Gran Premio de Francia de 2020, abandonó la categoría de la temporada pasada tras una muy mala temporada en el equipo Tectura KTM. Actualmente se encuentra en segunda posición en el campeonato americano de Superbike y ahora tendrán una oportunidad de MotoGP en un circuito que conoce, puesto que disputó tanto en 2018 como en 2019 en las carreras del Gran Premio de Tailandia. Solo falta ver si es capaz de adaptarse bien durante los entrenamientos libres a la Suzuki y si le podremos ver arriba.
Aún así, siempre es bueno ver de vuelta a un piloto que tanto espectáculo dio, sobre todo en las carreras con lluvia en las últimas temporadas. Estas no han sido las únicas noticias que se han dado durante esta semana, y es que una vez terminado el Gran Premio de Japón, lo que era un secreto a voces fue anunciado, y es que Jake Dixon compartirá box con Izan Guevara en el equipo Aspar Gas Gas en la categoría de Moto 2. El piloto británico se ha reencontrado consigo mismo esta temporada, ha logrado varios podios y se ha mostrado bastante rápido, aunque la irregularidad sigue un poco presente en la trayectoria del piloto británico. Pero sin duda la noticia sorprendente de esta semana ha sido el anuncio de un nuevo gran premio para la próxima temporada, y es que MotoGP aterrizará en Kazajistán para la disputa de un nuevo gran premio, convirtiéndose así en el primer país ex soviético en acoger una cita del Campeonato del Mundo. Será este el 30º país en organizar un gran premio y el 74º circuito distinto en el que se correrá. Ese circuito que está en construcción y en su fase ya final, ese circuito de Sokol, situado cerca de la ciudad de Almaty, la ciudad más grande del país, a pesar de no ser esta la capital es Astana. Noticia bastante sorprendente la llegada a un país sin mucha tradición motociclística. El único piloto que ha llegado a disputar el campeonato del mundo fue Makar Yurchenko con el equipo ZIP en la categoría de motores en el año 2018 sin grandes resultados. Sin embargo, parece que esto debió ser suficiente para que el gobierno kazajo se interesara por el motociclismo y solicitara un gran premio tanto a la FIM como a Dorna. Esto, sumado a los deseos de expansión por parte de los organizadores del Campeonato del Mundo de Motociclismo, hicieron posible que este gran premio haga su debut de la temporada que viene. Por tanto, serán 3 los grandes premios que debutarán en la temporada 2023. Arabia Saudí, que ya fue anunciado anteriormente. Finlandia, que parece que por fin en 2023 será el año en el que podamos correr, a pesar de ser un circuito anunciado para el campeonato desde el año 2020. Y Kazajistán, que a la espera se encontrarán para futuros años tanto la India como Sudáfrica, que también se postulan para albergar algún gran premio. Veremos cómo se gestiona el campeonato y el calendario en un futuro. Hay que hablar también de la actualidad, y de la actualidad más inmediata es Tailandia, en el circuito internacional de Chang, también conocido como circuito de Buriram por la provincia en la que se localiza. Vamos a hablar un poquito de este circuito. Inaugurado en el año 2014, acoge el campeonato del mundo desde 2018, teniendo solo, eso sí, 2 ediciones, de 2018 y 2019 por culpa del COVID. Circuito de 4.554 metros con 12 curvas, 5 de izquierdas y 7 de derechas. Se trata de un circuito mixto pero muy rápido, con un primer sector puramente de stop and go, que se podría decir sector Ducati, con una recta de 1 kilómetro entre la curva 1 y la curva 2, pero eso sí, con un segundo y tercer sector compuesto por enlazadas rápidas de media alta velocidad, como las que nos podrían recordar al circuito de Mandalika en Indonesia. Al haberse disputado tan solo 2 ediciones, hay pocos ganadores. En el caso de MotoGP es que solo hay uno, tanto por piloto como por marca, y es que Marc Márquez es el único piloto que ha sido capaz de ganar en este circuito. Lo logró en ambas ediciones, por tanto tanto él como Honda son los únicos que han ganado en Tailandia. En clave mundial, Fabio Quartararo rozaría aquí su primer triunfo en MotoGP en el año 2019. Una intensa pelea y apasionante con el propio Marc Márquez, en el que llegaría incluso a lanzarse en la última curva de la última vuelta. Sin embargo, sería un poco largo, y en la contratrazada Marc Márquez, algo que tantas veces le hizo Andrea Dovizioso en los años anteriores, en esta ocasión sería Marc Márquez el que lo haría a un jovencísimo Fabio que estaba debutando con el equipo Petronas, y con ese triunfo además aseguraría el título de campeón del mundo, su último título de campeón del mundo. En Moto 2 estamos acostumbrados a hablar de Kalex como gran dominador, y es que en este circuito la cosa iría más, y es que no solo Kalex ha ganado las 2 ediciones, sino que lo ha hecho el VR46, entonces conocido como Sky. Pecco Bagnaia ganaría la edición de 2018, mientras que Luca Marini lo haría en 2019. Ambos pilotos ahora mismo se encuentran en MotoGP. En clave mundial, Augusto Fernández terminaría en 4ª posición en el año 2019, mientras que Ai Ogura se retiraría de la carrera en su año rookie en Moto 3. Y hablando de la categoría pequeña, aquí sí tenemos igualdad, y es que un año ganaría Honda y al año siguiente ganaría KTM. Izan Guevara
llegará a este circuito sin haber corrido nunca, lo cual a priori podría ser un inconveniente para él, pero ya hemos visto que para nada sucede así, ya que Motegi llegó con las mismas condiciones y arrasó. De los pilotos que aún aspiran a pelear por ese título, que son Denis Foggia, Sergio García y Yumo Sasaki, Foggia sería el que mejor resultado lograría sacar aquí con un quinto puesto en 2019. Y en cuanto a los horarios, nuevamente tocará madrugar, pero eso sí, no tanto como en Japón. El viernes tendremos, como es habitual, libres 1 y libres 2, no como sucedería en el Gran Premio de Japón, con los libres 1 arrancando con Moto 3 a las 4 de la mañana, cerrando MotoGP a las 7 menos 25. Libres 2, 8 y cuarto de la mañana para Moto 3, mientras que MotoGP terminará a las 11 menos 10. Sábado libres 3, como siempre el mismo horario que libres 1, 4 de la mañana, Moto 3, MotoGP dará el banderazo a las 6 menos 25. A las 8 menos 25 empezarán los clasificatorios con Moto 3, seguido de Moto 2 a las 8 y media de la mañana. Continuarán los libres 4 de MotoGP a las 9 y 25 para dar paso a la clasificación a la Q1 de la categoría reina a las 10 y 5 de la mañana. Domingo warm-up, una hora más tarde que los libres de viernes y sábado, 5 de la mañana hasta 6 de la mañana, cubriéndose en esa hora las tres categorías. Una hora más tarde arrancará la lucha por los puntos. Moto 3 disputará su prueba a las 7 de la mañana, Moto 2 a las 8 y 20 y por último MotoGP dará comienzo a las 10 de la mañana. Unas horas un poco más normales para el horario peninsular, el horario europeo, y qué mejor que desayunar disfrutando con buen motociclismo. Nosotros nos vemos la semana que viene con el análisis de lo que sucede en este Gran Premio de Tailandia, que cierra este primer triplete, encaminando ya la recta final del campeonato. Entonces, a seguir dando gas.